Mm. Me está demorando mucho. Vamos a ver. Vamos a hacer acá mejor. Rápido. Chicos, mi pantalla, ¿sí, no? Sí, doctora, sí se puede ver. Ya, bueno, vamos a hablar primero de drenaje pleural, y esto también como una manera de repasar la parte que hicimos anteriormente de foro de toracocentesis, que a veces va muy de la mano con el drenaje pleural. El drenaje pleural es una de los procedimientos en el cual se utiliza casi todos los días, lo hacemos, ¿no? Se puede decir, es el BD de la especialidad, por el cual tiene múltiples usos. Entonces, el drenaje, como antecedentes históricos, desde el año 5 a.C., se utilizaban de manera rudimentaria, que generalmente era utilizado para los pacientes que tenían empiemas de estirpe tuberculoso. Estos fueron descritos en el año 1875 por Pfeffer, ¿no? Y fueron obviamente mejorados por el médico Hamburgo Gotthard Bullock, que es el padre del frasco de drenaje, ¿no? Que inició con este tipo de drenajes en el año 1976. En ese tiempo, pues abundaba la tuberculosis y hacían pues empiema de origen tuberculoso. En el año 1910, Robinson añadió una succión al mismo usando unas bombas al vacío. ¿Qué es un drenaje pleural? Es colocar un tubo dentro de una cavidad pleural para que evacúen o líquido o aire. Y Beckerges de Leiden en el año 1700 planteó qué es lo que debe reunir para tener un buen drenaje torácico. Hay que drenarlo en un lugar más declive, aplicar succión si es que lo requiere, y generalmente se utiliza un tubo despuntado y con orificios laterales. Generalmente colocamos 2 orificios laterales, y el que nosotros usamos mayormente es el de látex. Algunos utilizan de silicona, pero en nuestro hospital usamos más látex, que es más flexible y se puede, es más beneficioso para el paciente. Las indicaciones para un drenaje pleural
es neumotoras, neumotoras o derrames pleurales, ¿no? Derrames pleurales, por ejemplo, si yo hay un paciente que de repente tiene un diagnóstico oncológico, ¿no? Como un cáncer pulmonar o un paciente que tenga insuficiencia renal crónica, que ya a veces toma mucha líquido, entonces ya viene en muchas oportunidades, entonces el paciente ya no le voy a hacer una toracostesis, sino ya netamente colocar un drenaje pleural. En esos casos estamos hablando de es un derrame pleural ya a más de 2-3 veces que se le ha realizado, entonces ahí ya coloco un drenaje pleural. Entonces, es muy importante que ustedes sepan la fisiología respiratoria. Uno, que la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio, que es más o menos aproximadamente, si lo ponemos en una columna de agua, más o menos son 10 centímetros. El espacio pleural es una cavidad virtual que siempre es presión negativa, ¿no? Es de -4 a -8 milímetros de agua, ¿no? Y la diferencia tensional permite el ingreso y egreso de aire a la caja torácica, o sea, en cada movimiento respiratorio. Inspiración, expiración, cambia. Es por eso que nosotros en la inspiración tenemos una presión de -2.5 milímetros de mercurio, llegando hasta -6. Entonces, la presión de la vía aérea se vuelve ligeramente negativa y el aire fluye hacia los pulmones. Y en la expiración, el aire sale de las vías aéreas respiratorias tornándose algo positivo. Cuando nosotros tengamos un problema de derrame pleural, esa presión se torna positiva, ya no es negativa, ¿no? Entonces eso es lo que pasa. Que cuando pierden la cavidad pleural presión negativa, o sea, una presión positiva, nosotros vamos a retornarlo cuando coloquemos el drenaje pleural, ¿no? Al vaciar el contenido líquido o el aire, pues regresa a su estado de presión negativa. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de dicho drenaje? Es facilitar la salida de aire o líquido, pero impedir que la entrada de aire sea mucho más grande, ¿no? Esto constituye, pues obviamente, introduciendo un drenaje pleural con un frasco de drenaje, ¿no? Para eso, el agua va a actuar como una válvula en una sola dirección de la cavidad pleural al agua al frasco. Eso ya lo va a entender un poquito mejor cuando veamos las imágenes. Y el mecanismo funciona con la mecánica ventilatoria de inspiración y expiración. Ahora, la semiología del frasco tenemos un frasco que es bitubulado, tiene dos pequeños tubos, uno corto y uno más largo. ¿Y cómo funciona esto? Tenemos un sistema de drenaje, el tubo y la unidad de drenaje torácico. Esta unidad de drenaje torácico tiene un sistema de aspiración fundamentado en un sello de agua. Está compuesto por 3 cámaras, o sea, 3 frascos. Esto es lo que era antiguamente, chicos, ¿no? Una cámara era recolectora, la otra era de sello de agua y la otra era de aspiración. Antiguamente funcionaba así. Eran 3 frascos de drenaje que tenía el paciente. Es decir, este es el frasco, chicos, de Boulud, en los cuales vemos que es un frasco de 1 litro de capacidad que está con un tapón que está perforado por 2 varillas huecas, una corta y una larga. Esta varilla corta está abierta a la atmósfera, sin tocar, acá esta no toca el agua, ¿no? Y se permite eliminar todo el aire drenado. Y la otra varilla, que sí está, obviamente, la varilla larga está conectada, va a ir conectada al tubo torácico que es del paciente, y esta varilla se va a colocar 2 centímetros por debajo del nivel de líquido. Es decir, nosotros podemos ponerlo, este líquido, más o menos, esta capacidad es de 1 litro, lo podemos colocar en 350 a 400 centímetros cúbicos, ¿no? de agua, que viene a ser el sello de agua, ¿no? Y lo vamos a hundir, este tubito, lo vamos a hundir a 2 centímetros, ¿no? Sin, obviamente, que vaya a tocar la zona de la base, tiene que estar libre, ¿no? A 2 centímetros, una profundidad que aumenta. La varilla, entonces eso es lo que va así, se convierte este frasco de drenaje en un pequeño pulmoncito que va a funcionar, ¿no? Entonces, sello de agua, nosotros de acá, a partir de acá ponemos un tope, podemos poner un esparadrapo, que de acá hacia arriba vamos a contar todo lo que drena, ¿no? Vamos a contabilizar. Y este tubo, obviamente, esto va conectado a una conexión y al drenaje
para que obviamente esto va directamente al paciente, ¿no? Cuando el paciente ya esté colocado con su tubo, por esta varilla que es hueca, obviamente, va a subir el nivel, ¿no? Sube y baja, se llama oscilación. Si esto sube y baja, ¿no? En cada movimiento respiratorio, es decir que está funcionando. Ya, eso me va a permitir saber que funciona o no, porque a veces de repente colocamos mal, y si colocamos mal, quiere decir que no, eso no va a funcionar, no va a oscilar, ¿no? A veces se queda en el tejido graso, o no ha entrado a cavidad pleural, ¿no? Es más, de repente si no entra a cavidad pleural, no va a salir ni el aire o líquido que haya dentro del pulmón, ¿no? Entonces, así es lo que funciona este frasco. Entonces, este frasco de drenaje, el frasco de Boulud, se convierte en un pequeño pulmón cuando obviamente reemplace esa presión. Va a reemplazar instantáneamente esa presión que era positiva para restablecerla nuevamente una presión negativa. Ahora, los tubos, el número de tubos utilizamos un solo tubo cuando es un neumotórax, un hemotórax, un empiema o una neumonectomía, colocamos solamente un tubo de drenaje. En lobectomía, pues se coloca 2 tubos de drenaje. En lobectomía, de bilobectomía, colocamos siempre 2 tubos de drenaje. Y bueno, esto ya no se coloca. Antiguamente colocaban 3 cuando hacían problemas de decorticación. Decorticación quiere decir, chicos, que cuando tiene la pleura está muy engrosada que atrapa el pulmón, se decortica, es decir, se abre esa pleura, se libera toda esa pleura para que el pulmón se pueda expander. Entonces, es por eso que se colocan ahí 3 frascos, que ahí se hace una succión continua para ayudar. A veces no ha expandido totalmente el pulmón, entonces se ayuda con una presión negativa de -20 para que ayude a que ese pulmón se expanda mucho más rápido, ¿no? Entonces eso tenemos que tener en cuenta en cuanto a eso. Ya antiguo, bueno, ya no utilizamos 3 frascos, ahora van a ver que es un solo frasco que tiene todo, ¿no? Y siempre tenemos que ser que la varilla larga tiene que estar por debajo del nivel de agua por lo menos 2 centímetros, pero obviamente que no esté bien a la base pegado, ¿no? Entonces vamos a tener una presión de -20 centímetros de agua y el tubo por debajo de 2 centímetros en cada expiración, ¿no? La expiración va a subir por la varilla larga 1 centímetro, ¿no? Entonces, esto es lo que antiguamente tenían los frascos, ¿no? Tenían 3 frascos de drenaje, un frasco que era el recolector, el segundo frasco que era de sello de agua y el cuarto frasco que era el de succión a presión negativa. Succionaba, ¿no? Este tubo de acá, que son 2 tubos cortos, obviamente está conectado al tubo del paciente. Ya, esto es para que va a ir obviamente a la zona del mismo paciente, ¿no? Entonces, vamos a tener que esta es la aspiración a presión negativa, ¿no? Como ven acá, 2 varillas cortas y una varilla larga. Una varilla corta se va a conectar con el tubo atmosférico, ¿no es cierto?, del sello de agua, y la otra a una fuente a vacío, ¿no?, de DeFoe que va a ser, ¿no? Este tubo corto obviamente va conectado con el segundo frasco, ¿no es cierto? Y acá una varilla más larga está sumergida. Esta varilla obviamente larga, sumergida, más o menos ponemos 20 centímetros de agua, que esto equivale a -20 centímetros de presión, -20 centímetros de agua, ¿no?, de presión negativa. Eso lo utilizaban como pacientes cuando eran posoperados de decorticación, ¿no? Y obviamente vamos a tener que este segundo frasco, si el tercer frasco es el frasco de succión a presión negativa, el segundo frasco es solamente de sello de agua, ¿no?, para que funcione el DREN. ¿No? Va a pasar a la botella a través de un tubo vacío y no a través del tubo atmosférico, ¿no? Entonces, esto antiguamente cuando el paciente eran operados de una decorticación, pues se colocaban 3 frascos, que el último frasco es el que le daba más presión negativa. A mayor presión negativa ayudaba pues a que el pulmón más rápido se expanda, ¿no? Y obviamente el segundo y primer frasco, como digo, el primer frasco solamente el recolector, lo que caía de líquido, y el segundo frasco que era el sello de agua para que funcione
el sistema de drenaje netamente, ¿no? Para eso es lo que nosotros usábamos dichas botellas, ¿no? Eso era lo que era antiguamente, ¿no? Ahora, a mayor profundidad abajo del nivel de agua, voy a tener mayor presión intrapleural para evacuar el líquido o el aire. Y demasiado cerca y profundo al nivel del agua y tiene que obviamente ser rotulado el nivel del sello de agua. Como decíamos, puede ser 350, 400 centímetros lo rotulo, es decir, puedo poner un tope con un esparadrapo, entonces de ahí hacia adelante, hacia arriba, voy a contabilizar cuánto está cayendo de, de contenido, sea líquido, ¿no? Sobre todo el líquido voy a contabilizar al paciente. Obviamente los frascos de drenaje se cambian todos los días, ¿no? Y vamos a percatarnos de que a cada movimiento respiratorio que haga el paciente va a oscilar. Siempre tiene que oscilar, chicos. Si no oscila es que ese tren no está funcionando. O se obstruyó, que tengo que ordeñarlo porque de repente no está. O de repente se salió, está fuera el tren. O de repente simplemente no ha pasado cavidad pleural. Por eso no funciona. Entonces, eso hay que tener en cuenta y hay que revisar dicho tren. Estos son los modernos. Es decir, esto como si fueran 3 frascos, chicos. Mire, esto tiene una capacidad de 2,5 litros. Este se puede ser recolector. Esto es el sello de agua, que lo ponemos a este topo. Y esta maquinita de acá que ustedes ven acá, con un intermedio, es la succión continua. Esa maquinita es cuando nosotros necesitamos pacientes que de repente no han expandido mucho su pulmón, utilizamos recién la succión continua. A presión negativa la ponemos en menos 20 para que nos ayude más rápido a expandir nuestro pulmón. Eso sí es que lo requiere, si no solamente lo utilizamos como un simple frasco de drenaje, ¿no? Que solo va a funcionar para, obviamente, caer la cantidad de líquido o aire que haya, ¿no? ¿No? Eso se utiliza, es dependiendo. Ahora, si podemos por gastos, el frasco de drenaje que nosotros hacemos en botellas de vidrio de 1 litro, cuesta 10 soles, chicos, y ese frasco antiguamente costaba 700, ahora está en 350 soles, dicho frasco, ¿no? Perdón, dicho Drentage, ¿no? Que incluye, pero obviamente, ojo, acá no le incluyen esta presión negativa. Si tú necesitas ya para usar una presión negativa, te cobran 200 soles más, o sea, todo esto te cuesta 500, siempre y cuando utilices esa presión negativa. Si no, 300 y pico cuesta el frasco. A 10 soles, chicos, miren, vean la diferencia, ¿no? Entonces nosotros solamente en casos especiales utilizamos este tipo de frasco, de Drentage se le llama, para usar netamente la presión negativa. Entonces los materiales que nosotros usamos es el dren pleural, que es de látex, la conexión del dren, que también es de látex, silocaína del 2%, guantes quirúrgicos, pinza Kelly curva y bisturí número 15 o 20. La técnica donde colocamos el drenaje, si nosotros tenemos un neumotórax puro, vamos a colocarlo en el segundo espacio intercostal, línea media clavicular, y si es un hemotórax, en el quinto o sexto espacio intercostal, línea media axilar. ¿Cómo más o menos vamos a contabilizar los espacios? En cuanto a referencias anatómicas, si nos damos cuenta, por ejemplo, la areola o el pezón en un varón está a nivel del cuarto espacio intercostal, línea media clavicular. En la mujer está en referencia anatómica quinto espacio intercostal, línea media clavicular. Entonces ahí nosotros palpamos, ¿no? Más o menos, imagínense, en un varón, más o menos se localizan con la areola. En la areola es más o menos cuarto espacio y ustedes bajan un espacio, quinto espacio, pero obviamente si es un hemotórax es línea media axilar. Van hacia la parte del axilar, la dividen en 3 partes: axilar anterior, medio y posterior, y la axilar posterior. Ustedes sigan el camino de la costillita hacia la parte, ¿no? Hacia la parte exterior, porque es línea axilar anterior, línea axilar media, perdón, ¿no? Quinto espacio intercostal, ¿no? O si es de repente, depende de la preferencia, puede ser quinto o sexto espacio. Ahora, un neumotórax es en el segundo espacio, línea media clavicular, también pueden encontrar, ¿no? Está en el cuarto, suben uno tercero, segundo, o si no, de repente es una mujer,
dependiendo, ¿no? A veces ustedes también lo que pueden hacer es palpan la horquilla externa, por debajo a un lado, o sea, derecho o izquierdo de la horquilla externa está el ángulo de Lis. El ángulo de Lis, si siguen ese camino hacia la parte externa, es el segundo espacio intercostal, línea media clavicular. Esos son los puntos de referencia para nosotros colocar un tubo de drenaje. Obviamente, antes de colocar el tubo, tenemos que ver la clínica del paciente, la radiografía de tórax y obviamente también hacer la toracocentesis, ¿no? Siempre explicar y obviamente el paciente tiene que firmar un consentimiento informado, ¿no? En lo que qué se le va a hacer, qué complicaciones puede colocar, dicho drenaje pleural. En la posición, el paciente es en decúbito supino, semisentado o sentado con el brazo homolateral por detrás de la cabeza, ¿no? Lo ponemos sentadito, bien sentadito, ¿no? Para colocarle la anestesia ahí y después colocar el tubo de drenaje. Vamos a limpiar bien la zona, asepsia y antisepsia y vamos a infiltrar la silocaína por plano, piel, tejido celular subcutáneo y pleura parietal, ¿no? Vamos a infiltrar bien, la pleura parietal es importante porque si no a veces hacen una reacción vasovagal, el paciente se puede desmayar, puede ser un paro respiratorio por el dolor intenso, ¿no? Eso siempre se tiene que explicar al paciente, ¿no? Ellos te van a decir, ¿no? Si sienten dolor o no. Si tienen dolor, le infiltras un poquito más de silocaína. Una vez que pasen unos minutos de que hemos colocado la silocaína, unos 5 minutos, vamos a hacer una pequeña incisión de 1,5 cm y vamos a empezar a divulsionar con la Kelly, ¿no? Siempre por el borde superior de la costilla, poco a poco divulsionando hasta romper la pleura parietal. Cuando nosotros vamos a romper la pleura parietal, vamos a encontrar un sonido así, es la presión. Vamos a crear, entre comillas, estamos abriendo un neumotórax mucho más grande, ¿no? Entonces eso ya es una vez que rompemos la pleura parietal, se puede decir que ya estamos listos para colocar nuestro dren en conexión. Introducimos el dren en conexión y lo vamos a conectar hacia el frasco de drenaje. Vamos a corroborar y obviamente soltamos el dren y vamos a ver si es que sale burbujas, es un neumotórax, ¿no? O si sale líquido, entonces estamos ya corroborando que estamos en el espacio. Antes que nosotros aseguremos el dren. Y obviamente no hay que olvidar que después de que colocamos un dren, hay que tomarle una radiografía de tórax control. Entonces, las complicaciones que puede ser al colocar un drenaje puede ser un neumotórax iatrogénico, un motórax iatrogénico, nos equivocamos, lo podemos al revés o vimos la placa al revés. Lesiones mediastinales, mucho contenido, mucha cantidad colocamos, o abdominales, porque de repente no contamos bien los espacios y nos fuimos al hígado. Enfisema subcutáneo, porque depende el corte que hicimos es muy, muy grande. Y otro es que haya también lesiones de parénquima, ¿no? Estuvimos conectando eso y colocamos esa lesión en ese pulmón, ¿no? De mucha cantidad fue lo que pasó. Ahora, ¿qué puede suceder cuando nosotros colocamos el tubo, ¿no? A veces de repente colocamos el tubo y vemos que ya no oscila, ¿no? Entonces hay que ver la forma por qué ya no oscila. Es porque de repente no está en cavidad o está acodado, ¿no? Por lo cual no está funcionando el dren. Otra forma es de que si luego de movilizarlo continúa sin funcionar, hay que retirarlo y recolocarlo nuevamente. Ahora, si funcionó un tiempo y dejó de hacerlo, es que puede que esté obstruido y también hay que observar eso, ¿no? Desobstruir esa zona. Y si el frasco burbujea constantemente, hay que revisar, ¿no? Hay que revisar porque a veces puede ser que esté fuera, muy fuera los tubos, el tubo esté muy fuera, por eso burbujea, ¿no? Y entonces el aire sale realmente del tórax, hay que revisar eso, ¿no? Hay que tenernos que dar cuenta, ¿no? Otra cosa es que nunca hay que elevar el frasco a nivel del paciente. Siempre cuando nosotros vamos a elevar el frasco hay que clamparlo. Se clampa, ¿no? Se debe de clampar para movilizar el frasco, ¿no? Porque si no, como ven que nosotros el pulmón tiene presión negativa, si lo elevamos a nivel, ese poco del frasco
de líquidos que quedan dentro del frasco, lo puede chupar y se absorbe todo ese líquido. Y eso es peligroso, pues para el paciente se puede fallecer el paciente. Entonces hay que tener cuidado en ese aspecto. Si queremos elevar, mirar o pasar el frasco para el otro lado, pues tenemos que clamparlo primero y así lo podemos pasar. Ahora, si este paciente tiene una fístula broncopleural grande, no hay que clampar el DREN, porque si lo clampo mucho tiempo, ese paciente se va a llenar de enfisema subcutáneo, va a parecer como un pez globo, ¿no? Se llena, se hincha todo, ¿no? Entonces siempre cuando hay fístula no se debe clampar el DREN. A veces para pasarlo, clampear unos minutos y de ahí soltarlo, ¿sí? Eso que tienen que tener en cuenta. Ahora, los materiales del drenaje que nosotros usamos son acá las pinzas, la silocaína, la sedanera, los guantes, gasas, ¿no? Estas pinzas que el mango de bisturí. Acá está el DRE, que es de látex, está despuntado con dos orificios laterales, ya está listo para colocar el drenaje pleural. Ahora van a ver cómo se coloca un drenaje pleural. Este es un paciente que fue operado de bulas, pero tenía también un espacio, faltaba expander. Entonces, si ustedes ven acá, ya tiene un drenaje, pero no expandido del todo, entonces se va a colocar un tubo en el segundo espacio. Entonces vamos a colocar un drain donde vamos a hacer nuestra asepsia, antisepsia, nuestra anestesia y vamos a colocar un drenaje. Ahí estamos limpiando la zona donde vamos a acceder. Se limpia toda esa zona. De ahí, vamos, una vez que ya está limpio, vamos a contar los espacios. Es el segundo espacio, línea media clavicular. Entonces, ahí vamos a colocar nuestro drenaje. Vamos a poner primero anestesia y vamos a hacer nuestra terapia positiva. Como tiene aire, va a salir burbuja. Ahí la van a ver. ¿Eh? ¿Ve? Las burbujas positivo. Burbujas positivo es aire. El paso se está introduciendo la silocaína. Ya es la anestesia. Esperar unos minutos y para cada efecto y después hacer la incisión, ¿no? La tracostomía. ¿No? Entonces esperamos unos minutos y vamos a hacer. Ay, perdón. Hace una pequeña incisión, una tracostomía.
Ya, ahí se hace el cortecito, el paciente no siente. Se va a colocar 2 puntos alrededor de dicha incisión. Tercio, tercio, chicos. O en la mitad y un tercio y uno en el extremo. El segundo, el punto que está en el extremo, chicos, se utiliza para fijar al tren, ¿no? Para que no se salga. Y el punto que está en la parte media es el que se utiliza generalmente una vez ya cuando se indica retiro de drenaje, utilizo ya retirar el tren, con eso cierro esa incisión. Para eso tengo esos 2 puntos. ¿No? Entonces empezamos a dimensionar por el borde superior de la costilla, vean, poco a poco hasta romper la flora frontal. Entonces, poquito a poquito se da un aire, entro ya a la pleura parietal. Ya entró a la pleura parietal. Este no es como le digo escandaloso cuando suena, porque obviamente vieron que ya él ya tiene un drenaje, entonces ahí ya se ha abierto bien, sí, sí, se abrió la pleura parietal. Vamos a colocar el bebé, está jalando y se entra por el, ya se lo colecta la acción y el mismo frasco de drenaje, ¿no? Esta vez tenemos acá igualito, entonces ahí esa es la oscilación y esa es la carga. Vean, esta agua celestita es de agua. Entonces se lo coloca al paciente. Entonces así se coloca, chicos, un tubo de drenaje. Acá, como ven, esta es la placa antes previa a la colocación. Si ustedes ven, este es el esbozo del dren que ya tenía el paciente. Si acá ustedes ven acá, vean, chicos, esta rayita de acá, síganla, síganla, así hasta acá. Todo esto es neumotórax. El neumotórax es una hiperlucidez y no se ve trama. Ese es un neumotórax de mayor de 25%. Cuando yo coloco un drenaje pleural, cuando es mayor o igual a 25%. ¿Cómo hacemos eso? Dividimos al pulmón en 3 partes iguales, cada una es 33.3%. Si yo tengo una neumotórax que sobrepasa la línea de la clavícula, ya tenemos mayor de un 25%, ¿no? Es por eso, como vean la línea acá, vean la línea viene hasta acá, el neumotórax sigue hasta acá, sobrepasa. Entonces este es más de 25%. Nótese que si nosotros lo dividimos el pulmón en 3 partes, cada uno es 33, entonces la mitad es unos 16.7%, una cosa así, ¿no? Entonces sobrepasa esto, la línea de la clavícula, ya estamos hablando de más del 25%. Por eso se coloca el tubo de drenaje y este es el placa después del tubo de drenaje, que vean esta línea que se veía acá,
ya no la vemos, ya hay pulmón, todavía hay un poco, porque vean esta línea chiquita de acá, vean esta acá, todavía hay un poco de neumotórax, que será menos de un 5%, ¿no? Que falta expandir, pero eso ya con los ejercicios respiratorios que tenga el paciente se expande solo, ¿no? Con ese es el objetivo de colocar un tubo de drenaje. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Dudas en cuanto al tubo de drenaje? Todo ¿Preguntas? claro, doctora. Ya. En cuanto, chicos, a bueno, el neumotórax como, perdón, el drenaje pleural, como dice su nombre, se utiliza para generalmente en estos tiempos, pues, para los traumatismos torácicos que hacen hemotoras, neumotoras, para pacientes que son crónicos como insuficiencia renal crónica, cardiópatas, ¿no? Que tienen muy CC, se llega a colocar porque el paciente que a veces se descompensa muy rápidamente, ¿no? En eso generalmente nosotros colocamos los tubos de drenaje, ¿no? En pacientes que están, por ejemplo, con cáncer pulmonar, que tienen repeticiones de derrames pleurales malignos, se coloca ya el drenaje es mejor hasta que de repente se puede hacer una pleurodesis cuando sí el débito es mucho mayor, ¿no? Es otro tipo de tratamiento que se puede realizar, ¿no? Ahora, otro tema que también me faltaba decirle es en cuanto a la mediastinoscopía. La mediastinoscopía es un tipo de procedimiento que actualmente es más en el mismo INEI no tienen el equipo. Mediastinoscopía es sobre todo para ver los ganglios que están a nivel del mediastino, o sea, es un M2, ¿no es cierto? En la clasificación que nosotros hacemos. Esa clasificación que nosotros hacemos, para ese tipo de clasificación M2 tendríamos que hacer una mediastinoscopía. Acá en mi hospital tampoco tenemos el mediastinoscopio, no lo podemos hacer, a veces podemos hacerlo con toracoscopía, pero a llegar a la zona de mediastino a veces dependiendo del paciente a veces es un poco difícil, ¿no? Es que todo esto tiene que ser en buena, hacer esta mediastinoscopía se tiene que hacer en personas que tienen experiencia, porque algunos si no saben muy bien y hacen mediastinoscopía, lo único que van a sacar es tejido graso más no. En realidad, la clasificación que uno debería hacerle, llevar la patología para saber exactamente y hacer una buena clasificación. Es más, la mediastinoscopía, a medida que ha pasado los tiempos que hay procedimientos que son menos invasivos ahora, que compiten también con la mediastinoscopía, que es el EBUS. El EBUS es una ecografía guiada, ¿no? Una ecografía guiada para ver la zona ¿no? Por el fibrobroncoscopio y con la ecografía guiada podemos hacer el procedimiento y también sacar parte de tejido, ¿no? Es menos invasivo, pero muy a pesar de eso, la mediastinoscopía sigue siendo el gol estándar para este tipo de tratamientos, ¿no? Es más, al retirar nosotros el tejido de zona ganglionar a ese nivel, pues inclusive el dolor que tiene el paciente en un cáncer pulmonar disminuye también, es también algo terapéutico, ¿no? Entonces, muy a pesar de otros tipos, inclusive también por VATS, que dicen que es mejor, que es menos doloroso, muy a pesar de eso, la mediastinoscopía sigue siendo el procedimiento de elección para este tipo de ganglios, ¿no? Que se hace una pequeña incisión en la zona de la horquilla external y por ahí se mete, ya van a ver la imagen en el mediastinoscopio para sacar, obviamente, estamos por encima de la tráquea, ¿no? Metemos por encima de la tráquea para, obviamente, encontrar la zona de las zonas ganglionares, los ganglios en sí. Como digo, en manos expertas se sacan en realidad ganglios. En manos inexpertas pueden sacar solamente tejido graso y, bueno, obviamente el resultado va a ser negativo, ¿no? Y obviamente va a ser a desfavor del paciente, ¿no? Es por eso que se prefiere hacer este tipo de tratamientos para pacientes netamente específicos en cuanto a su clasificación, en cuanto al tipo histológico, al tratamiento y a tratamiento y a la terapéutica que puede tener el paciente con cáncer pulmonar. ¿No? Chicos, acá se les voy a mandar este videíto para que vean. Para que ustedes escuchen
y sacan las conclusiones, ¿no? Generalmente es importante realizar. Nosotros estamos al pedido de un mediastinoscopio que Dios quiera que nos compre ya el hospital para poder realizar. Pero como yo les decía, imagínense si en el mismo INEN tampoco tienen el equipo, no realiza mediastinoscopía, entonces a veces ayuda a uno. A veces lo que uno puede hacer es ayudarse con la tomografía o utilizamos la toracoscopía para podemos ayudarnos a poder realizar dicho procedimiento, ¿no? Entonces acá le voy a mandar un pequeño videíto en lo cual ustedes van a escuchar en cuanto a la mediastinoscopía. ¿Me escuchan, chicos? Sí, doctora, sí se le escucha. Sí. Listo.
Listo, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, chicos? ¿O no hay dudas? Hola. Todo claro, doctora. Sí, bueno, estos serían los dos casos, las dos partes que me faltaba. Bueno, hablar de sí de la mediastinoscopía, como ya escucharon la charla, pues a pesar de muchos procedimientos que son menos invasivos que la mediastinoscopía, muy a pesar de eso, la mediastinoscopía sigue siendo el preferido, ¿no? Porque es más preciso, muy a pesar que el EBUS está dando bastante auge. Acá en el Perú solamente la tenemos en clínicas, en la UNA la hay, más en otros sitios no hay por el alto costo de dicho equipo, ¿no? Es una ecografía guiada, ¿no? O sea, endoscópicamente por ¿no? Fibroscopía guiada con ecografía, ¿no? Es lo que se realiza en ese tipo de procedimientos, ¿no? Muy a pesar de eso, aunque también hay últimos estudios que leemos, dicen por ahí, pero todavía no sacan, tiene que tener mayor cantidad de casos, es que está desfasando, dicen, en la mediastinoscopía, pero aún no lo han probado del todo, ¿no? Muy a pesar de eso, vuelvo a repetir, la mediastinoscopía sigue siendo el top en cuanto a el retiro, ¿no? El retiro de ganglios a ese nivel, ¿no? Para ver una mejor clasificación, inclusive para el dolor también, ¿no? En cuanto a eso, los estudios que vienen ya serán para cada 2 años para decir exactamente si puedes decir que está desfasado la mediastinoscopía o no, o sigue siendo igual esto como hasta ahorita lo sigue. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Porque con eso serían los dos temas que estaba pendiente conmigo.